Hoy yo quiero que entiendas que la diferencia vital entre lo que gana una persona que genera $10,000 al mes versus uno que gana $1,000 al mes no es el trabajo en sí, sino es lo que piensa sobre el trabajo. Y hoy vamos a ver cómo piensan las diferentes clases sociales para poder irse a un siguiente nivel. Porque yo creo que nosotros podemos empezar a generar un cambio y hacer de este un país rico, un país próspero, un país abundante. ¿Podemos hacerlo, sí o no? Y les voy a pedir una cosa, sígueme con lógica y participa conmigo, ¿ok? ¿Quién se compromete en participar? Levante la mano, por favor. Muy bien, un aplauso para ustedes y vamos a empezar. La mayoría de sociedades capitalistas tienen 3 clases sociales. Y la primera clase social es la clase pobre. Y cuando el gobierno falla y no consigo buen trabajo, le pido prestado dinero a mi familia. De los que estamos aquí, ¿a quién le han pedido dinero prestado? ¿Y a quién no le han pagado? La gente pobre piensa que la responsabilidad es del gobierno. Cuando el gobierno no funciona, quien me debería prestar dinero es mi familia. Y ahí salen 2 fórmulas. ¿Me deberían prestar mis papás o debería ser muchos hijos para que mis hijos luego me... Y sale la tercera fórmula dentro de la familia, donde las mamás le dicen a las hijas: mija, pero no te has visto un espejo lo guapa que eres. Lo mismo te cuesta enamorarte de un rico que de un pobre. Y si el gobierno no funciona y la familia no tiene dinero para prestar, la única fórmula que tiene la gente para salir de la pobreza es que ojalá algún día yo me gane la... Esa es la fórmula de la gente pobre. No digo que jugar la lotería esté mal, pero digo que si es que tu fórmula financiera para alcanzar éxito es jugar la lotería, ahí sí estamos en problemas. Ahora vamos con la clase media, que esta es un poco más grande. Y la clase media, yo creo que a la clase media siempre nos formaron de una manera y nos dijeron que para que tengamos éxito tenemos que ir a la... ¿A quién le dijeron que usted tiene que estudiar bastante para tener éxito en la vida? Y usted tiene que estudiar y estudiar y estudiar para poder ser alguien en la vida. ¿A quién le dijeron que tiene que ser alguien en la vida? Entonces, la primera fórmula de la clase media es estudiar. Y te dicen, tienes que estudiar e ir a la escuela para graduarte y conseguir un buen... para que con ese trabajo puedas hacer carrera y cuando llegues a los 60 años te puedas jubilar. Pregunta, ¿esta fórmula de la clase media genera gente rica? La gente jubilada es gente que viaja en cruceros, viste de marca, disfruta de la vida. Pero jubilarse viene de júbilo, de ahí viene la palabra. Lamentablemente la mayoría de la gente no logra tener ese júbilo en su vida. ¿Sabes por qué? Porque esta fórmula ya no funciona. Entonces te hago una segunda pregunta. La fórmula de la clase media, ¿qué crees tú que genera más? ¿Ahorros o deudas? ¿Quién de los que está aquí conoce ingenieros endeudados? Y eso es normal. Y cuando nosotros enfrentamos una crisis económica como post pandemia que estamos enfrentando, la mayoría de la clase media se hacen ricos o pobres. ¿Quieres ver cómo la clase media llega a la pobreza? ¿Quién quiere ver cómo la clase media puede llegar a la pobreza? Levante la mano solo por curiosidad. Ok, la clase media llega a la pobreza porque cuando llega una crisis, y mira lo que la mayoría de la gente no se da cuenta, cuando llega una crisis, la mayoría de empresas, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a cerrar o a disminuir su nómina. Eso quiere decir que el que estaba en clase media, lo primero que pierde es su... Y una vez que pierde su trabajo, si es que tenía un trabajo en el que le iba bien y tenía ahorros, empieza a vivir de sus... Pero los ahorros no duran para siempre porque el dinero que no se multiplica se acaba. Entonces normalmente recibe consejo de alguien que es su tío, su padrino, su compadre y le dice, es que para que consigas un mejor trabajo deberías volver a...
y hacer una maestría. Y la gente entra a estudiar y se gasta los pocos ahorros que tenía en su... ¿Pero por qué le despidieron? ¿Porque hay mucho trabajo o poco trabajo? Poco trabajo. Entonces, cuando tiene su maestría y sale a buscar trabajo y no consigue trabajo, le empieza a echar la culpa al... Y como no hay trabajo, empieza a decir, es que el gobierno no funciona, este país es una pendejada, estamos mal, estamos jodidos. Y como el gobierno no funciona, le tiene que pedir prestado dinero a su... Y como él era el que le prestaba a la familia no tiene para prestarle a él. Entonces, lo único que nos queda es hincarnos, rezar y decir, Diosito, Virgencita, ojalá algún día yo me gane la... Y así la clase media pasa a clase pobre. Pero no es por falta de dinero, es por falta de educación. Porque la mayoría de la gente recibe consejos de personas que no tienen el resultado financiero que quieren, pero que les tienen cariño. Normalmente son nuestras familias. Pero si tú quieres un resultado diferente, tienes que pensar de forma diferente. ¿Quién está dispuesto a pensar de forma diferente? Muy bien, date un fuerte aplauso por eso, por favor. Esto es bien simple. ¿Cómo piensa la clase alta? La clase alta, o también llamada la clase rica, piensa de una manera distinta. ¿Cómo piensa la clase alta? Lo primero que la clase alta sabe es que para poder tener éxito financiero, ¿en dónde hay más progreso financiero? ¿En el empleo o en los negocios? Entonces, toda persona de clase rica sabe que sí o sí tiene que ser dueño de su... Y en ese negocio, la gente hace su negocio para sobrevivir o para ganar mucho dinero. Esa es la mentalidad distinta. Una persona que se pone un pequeño bazar quiere sobrevivir. Una persona que arranca un negocio gigante quiere ganar mucho dinero. Y ese dinero no lo quiere ahorrar para ahorrar. Ese dinero lo quiere ahorrar para invertir. Y esa es la diferencia gigante. Porque la clase alta sabe que el dinero se usa para hacer más dinero. La clase pobre piensa que el dinero se usa para entretenerse. La clase media no duda si le muestran un televisor de $1,000 en descuento en comprarlo. Pero la clase media, cuando le muestran un negocio con $1,000, $2,000, $5,000 para arrancar, están pensando, ¿y si me va mal? ¿Y si no me funciona? Y la clase rica tiene un concepto distinto. Y esto marca la diferencia de todo. Utilizan una fórmula que se llama RDO. No dije RBD. RDO. ¿Y qué significa RDO? Recursos de otros. Y la clase rica se hace rica porque sabe hacer dos cosas. ¿Cuántas cosas? Una, usar la experiencia de otra persona. Y esto se llama conseguir mentores. Y dos, usar el dinero de otras instituciones, y estos se llaman bancos. Si es que tú haces un préstamo para comprarte un carro, es una mala inversión a menos de que ese auto te vaya a producir dinero. Si haces un préstamo para comprarte una televisión, es una pésima inversión porque no te va a producir dinero. Pero si tú haces un préstamo para arrancar un negocio, es una inversión inteligente si haces que el negocio te funcione porque eso te va a producir dinero. Solo es una forma distinta de pensar. La diferencia entre la gente que alcanza éxito en su vida y la que no es capacidad, solo es información. Y la pregunta es, de los que estamos aquí, ¿quién está listo para crear el mejor año de toda su vida? Muy bien, date un fuerte aplauso por eso, por favor. Primero, ¿qué es lo que necesito para poder crear ese negocio exitoso? El primer paso que necesito es cambiar mi actitud hacia los negocios. Pregunta, ¿a quién crees que le va mejor en la vida? ¿Al miedoso o al valiente? Segundo, ¿a quién crees que le va mejor en la vida? ¿Al negativo o al positivo?